y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19. En esta norma se establecieron algunos cambios a la Ley de Régimen Tributario Interno, así como al Código Tributario, y en especial para el tema que nos atañe en esta noche, la disposición cuarta establece que en el plazo máximo de un año, a partir de la publicación de la presente ley en el registro oficial, todos los que somos sujetos pasivos del impuesto a la renta que se encuentren obligados a facturar deben haber incorporado a su actividad el esquema de facturación electrónica. Esta disposición no se aplica a los contribuyentes que sean considerados negocios populares, es decir, de entrada ya nos excluyó a los negocios populares de conformidad con lo que establece la ley, ¿sí? Siempre que tengan la obligación de emitir facturas según la normativa vigente. Aquí hay algo muy importante que resaltar. Si yo soy o tengo un RUC o una actividad que me lleve a hacer un RIMPE, negocio popular, pero también tengo una actividad que no está dentro de las actividades que me llegan a hacer un RIMPE, entonces yo sí estoy obligado a emitir la facturación electrónica. Nótese que no siempre se explica bien o la ley no viene a ser muy clara. Es decir, yo si tengo 2 o 3 actividades, tengo que validar cuáles de ellas sí pertenecen al RIMPE y cuáles no pertenecen al RIMPE y estarían bajo el régimen general. Es así entonces que en la ley se crea el RIMPE, que es para negocios populares y emprendedores. Eso ya viene establecido en la ley emitida en el mes de noviembre y que adicionalmente tiene estricta aplicación desde el 1 de enero del año 2022 en el que estamos. Es decir, entonces, que al cumplirse la publicación del 29 de noviembre en el registro oficial 587, tercer suplemento, como lo disponía la transitoria cuarta, ¿sí? Al año ya todos debemos entrar en el régimen de facturación electrónica. Vamos a ver más adelante los detalles. Sin embargo, es por eso que tenemos que el 29 de noviembre todos haber cumplido, porque es un mandamiento legal. Entonces, hay veces que no sabemos de dónde sacó la fecha el SRI, es por esta razón. Bien. Si el sujeto pasivo tiene actividades no RIMPE, sigue en régimen general. Vamos a ver más adelante las actividades RIMPE y las que se excluyen de aquí. El sujeto activo siempre en la administración de impuestos es el Estado a través del Servicio de Rentas Internas. Y los sujetos pasivos, personas naturales y jurídicas, con ingresos menores a $300,000 al 31 de diciembre del año anterior, van a ser parte del RIMPE. Es decir, si en el año 2021 un contribuyente, sin discriminar en qué fecha haya iniciado su actividad económica, se lo considera como el año completo y se va a hacer la medición a ver si sus ingresos están sobre o menos los 300,000. Si es que están menos de los $300,000, automáticamente pasa a ser parte del catastro del régimen de negocios populares y emprendedores. Tomando en cuenta que los negocios populares van a tener ingresos brutos de hasta $20,000 al 31 de diciembre del año anterior. Y considérese que más, que el RIMPE popular es solo para personas naturales que no están obligadas a llevar contabilidad, ¿sí? Ahí es cuando la norma restringe y separa al RIMPE negocio popular del RIMPE emprendedor. El momento que esta persona natural, si es que tiene un incremento de ingresos en la actividad de RIMPE que supere los $300,000, automáticamente ya estará dentro del régimen general. Y dentro de ellos, pues va a estar también la obligación a llevar contabilidad. Aclárese también que habla de personas naturales y jurídicas,
pero en el caso de personas jurídicas, como lo establece la ley, son consideradas sociedades y todas están obligadas a llevar contabilidad, ¿sí? Por eso es la restricción que el negocio, el RIMPE popular, negocio popular, es solo para personas naturales. ¿Qué va a pasar con estas personas? Van a pagar un impuesto progresivo sobre las actividades que no están excluidas del RIMPE y se va a pagar de acuerdo a una tabla que la vamos a ver más adelante. Dentro del RIMPE también se van a incluir a los artesanos y emprendedores según la ley de emprendimiento. ¿Cuáles están excluidos según la base legal para hacer RIMPE? Todos quienes tengan ingresos superiores a $300,000 contados o dentro de una estadística llevada al 31 de diciembre del 2021, es decir, del ejercicio anterior, ¿sí? Las actividades de los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Tributario Interno, es decir, quienes se dediquen a los contratos de construcción y quienes se dediquen a las actividades de urbanización, lotización, transferencia de inmuebles y similares. Es decir, yo tengo mi actividad en contratos de construcción. No puedo, por más que no facture los 300,000, no puedo ser parte del RIMP, ni negocio popular, ni emprendedor, ¿sí? Asimismo, los servicios profesionales. Usted es un profesional que tiene una actividad de honorarios profesionales, entonces usted, esa parte no es parte del RIMPE, pero si tiene también adicional a eso un bazar, entonces el bazar sí es parte del RIMPE y en este caso podría ser negocio popular. Asimismo, los que hacen actividades de mandatos, representaciones, transporte, actividades agropecuarias, las comercializadoras de combustible, las personas que trabajan en relación de dependencia, los que exclusivamente reciban rentas de capital y regímenes especiales. Todos estos contribuyentes no son parte del RIMPE, son exclusiones que la ley ha traído en la tipificación. También están excluidos quienes son receptores de inversión extranjera y los que desarrollan asociaciones público-privadas, que quiere decir cuando hay una mezcla de capitales públicos con privados o alianzas con empresas del sector público. El sector de hidrocarburos, minería, petroquímica, laboratorios médicos y farmacéuticos, así como las industrias básicas, seguros y el servicio financiero de la economía popular y solidaria, son contribuyentes o sujetos pasivos que están excluidos de entrar al régimen del RIMPE. La vigencia del RIMPE es de 3 años, es decir, para hablar primero de la vigencia, tengo que tomar en cuenta que el contribuyente que ya viene dentro teniendo actividades, digamos, vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley, ¿sí? Es decir, al 1 de enero, en el mes de marzo del 2023 va a ser su primera declaración como RIMPE, sea emprendedor o sea negocio popular. El 2022 va a ser el primer año de vigencia. El 2023 va a ser el segundo año de vigencia. Y el 2024 va a ser su tercer año de vigencia como RIMPE. Entonces, a partir del 2025 ya no va a ser parte del RIMPE. Le van a cambiar automáticamente a régimen general. Es decir, que posiblemente tenga facultades de ser agente de retención y tenga que declarar el impuesto a la renta con una tarifa fija que para el caso está en el 25%. Ya no va a usar la tabla de RIMPE que vamos a ver más adelante, ¿sí? En cambio, las personas que abran un RUC en el año 2022 tendrán igual, como primer año el 2022, se va a considerar como que fuera un ejercicio completo, asimismo el 2023, el 2024. Pero también existe otra condicionante. Si pasa los $300,000,
se cambia a régimen general. Es decir, lo que ocurra primero, si dentro de los 3 años yo no he sobrepasado el umbral de los $300,000 en un año, yo seguiré vigente dentro del catastro de los RIMPES. Pero si las condiciones cambian, o por la actividad que ejerzo, ¿sí? He dejado de realizar actividades establecidas para el RIMPE y he cambiado totalmente constructor o una persona que empieza sus actividades de constructor no está incluido en el RIMPE, entonces no nace como RIMPE. Eso tiene que quedar claro. El RUC nuevo nace como RIMPE, excepto por las actividades que están en la lámina anterior que revisamos a detalle. ¿Sí? Y cuando un contribuyente es excluido del RIMPE porque cumplió con la cuota de los 300,000 o porque ya pasó la vigencia o por alguna situación de las actividades cambió, él ya no puede regresar al RIMPE. Tiene que manejarse con el régimen general y con las condiciones, deberes y obligaciones del régimen general. La tabla para el impuesto está en la pantalla, es decir, como se estableció antes, ¿no? Partimos de que hay un grupo de contribuyentes que van a ser RIMPE popular, RIMPE negocio popular. Tómese en cuenta que en este grupo solo estarán personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Es por eso que en la primera línea de la tabla tenemos un pago fijo de $60. Pero si ese límite va cambiando de acuerdo a la actividad o a los ingresos que tenga, entonces va a tener que pagar un impuesto sobre la fracción básica y un tipo marginal que se calculará sobre la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. ¿Sí? Este es el pago único que viene a reemplazar el impuesto a la renta y también se incluye aquí como si esta cuota le hace al emprendedor de negocio popular pagar el IVA exclusivamente al de negocio popular. Es decir, quien tiene un bazar que no llega a tener un valor sobre los 20,000, paga los $60, pero estos $60 es un pago de impuesto donde ha pagado impuesto a la renta y de alguna manera se le toma en cuenta como que ha realizado también un pago de IVA. Es por eso que cuando se ha solicitado la facturación electrónica para RIMPE Negocio Popular, se lo ha determinado solamente hacer notas de venta. Y aquí viene una inquietud que tienen muchísimos profesionales, emprendedores y sujetos en general. ¿La nota de venta lleva o no lleva IVA? Entonces, hay que aclarar esto de la siguiente manera. No se va a desglosar el IVA, ¿sí? Pero el producto tiene que tener en su valor incrementado el IVA. ¿Por qué? Porque yo ya voy a cancelar mi IVA de forma anual dentro de los $60 o en cualquiera de los rangos que yo tengo aquí. Entonces, no necesito desglosar el IVA, pero tampoco lo puedo perder. Es decir, si yo vendo un esferográfico que cuesta 30 centavos, eso no puede ir desglosado el IVA. Se considera que dentro de los 30 centavos está incluido el IVA que yo en algún momento habré pagado en mi factura de compras. ¿Sí? ¿Cuáles son los deberes formales dentro del régimen de RIMPE? Llevar un registro de ingresos y gastos, lo que casi nadie lo hace. Tiene que llevarse un registro de ingresos y gastos, y para eso hoy en día hay soluciones informáticas, que más adelante les vamos a comentar. La emisión de comprobantes de venta. El emprendedor, facturación electrónica. ¿Desde cuándo? Desde el 29 de noviembre. Por eso, hoy en día no podemos esperar al 29 de noviembre. Tenemos que
rápidamente entrar en el esquema de la facturación electrónica y contratar o buscar la alternativa que más se ajuste a nuestras necesidades. En cuanto al negocio popular, la nota de venta, él no tiene que hacerlo por facturación electrónica. Él todavía puede mandar a hacer su libretín de preimpresos y va a solicitar la, eh, la autorización de preimpresos en la imprenta como normalmente se ha venido manejando. Otro de los deberes formales es que los contribuyentes se tienen que sujetar a la bancarización de acuerdo al artículo 103 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Es decir, sobre los $1,000 se tiene que bancarizar los movimientos. Eso está establecido en la ley, ¿sí? Se declara y paga hasta el 31 de marzo del siguiente año, de acuerdo a la tabla que acabamos de revisar, ¿sí? En el caso de que yo sea sujeto de retención, esto me sirve como un crédito tributario para mi RIMPE. ¿Para qué? Para mi tabla de la que acabamos de ver. Es decir, si por ahí yo tengo que pagar $60 y tengo una retención de $1, entonces ya pago 59 porque las retenciones me sirven como crédito tributario. Y en cuanto al IVA, específicamente para el RIMPE negocio emprendedor, yo debo declarar de forma semestral. Más o menos para que tengan una idea cómo fue el cambio. Desde enero del 2022, cómo cambiamos los nombres de los sujetos pasivos. El régimen general se mantiene, no pasa nada, y serán empresas, sociedades y contribuyentes o personas naturales obligadas a llevar contabilidad que superen los $300,000 en el año 2000, que hayan superado en el 2021 los $300,000. Lo que antes se llamaba RICE, hoy se llama RIMPE Negocio Popular. Recuerden también que tuvimos de forma muy transitoria el régimen impositivo de microempresas, hoy se llama RIMPE Emprendedor. Los contribuyentes especiales no han cambiado y los grandes contribuyentes de la misma forma, quedan exactamente igual. Esto se estableció en la resolución 60 del año 2021 como base legal. ¿Cuáles son mis requisitos para la facturación electrónica? No sé si antes, Ricardo, hay alguna pregunta sobre la base legal anterior. Ok, ok, vamos a hacer lo siguiente, vamos a revisar preguntas, ¿sí? Y de paso, este sería igual el momento, ¿no? Para quienes quieran hacer una consultita, vamos a dejar a 2 personas con la manita levantada, también lo vamos a responder, ¿de acuerdo? Ya, nos preguntaban de la bancarización, bueno, esto ya está aclarado, todo movimiento pasado de $1,000, ¿verdad? Todo movimiento pasado de $1,000 tiene que pasar por una entidad financiera. Sí, Eli nos comentaba así que en efecto no se desglosa el tema del IVA, pero sí se paga. Ya, y tenemos aquí 2 manitos levantadas. Está Eli y está Pedro. Entonces, ¿le parece, Edwin, si le damos paso a Eli para que nos formule su pregunta? Perfecto. Ya, por favor. Eli, el micrófono lo puede ingresar. Buenas noches con todos. No sé si se me escucha. Sí, Eli, bienvenida, buenas noches, un gusto. Muchísimas gracias. Primero que nada, felicitarles por la capacitación. Y bueno, mi pregunta es sobre, incluso en la modalidad anterior que se manejaba, o sea, si bien es cierto, cuando antes se manejaban las notas de venta, no se desglosaba, pero sí a la final, eso sí, los productos sí graban IVA y luego para la declaración sí había que hacerlo. En esta parte, la verdad es que estoy un poquito desactualizada y no sé si es que en la declaración, como se lo va a hacer semestralmente y prácticamente se lo hace con notas de venta, esto respecto a los artesanos de los talleres pequeñitos y ¿cómo? O sea, ¿se tiene que desglosar el IVA o se pone en el casillero 403
o los formularios van a cambiar? ¿Cómo se va a manejar esto? Porque ahí no tengo bien claro cómo se debe hacer la declaración de impuestos de IVA al respecto y cómo se va a hacer lo del impuesto a la renta. Ok, Eli, muchas gracias Muchísimas gracias. la pregunta. Bueno, a ver, en el tema de los artesanos de manera específica, la ley les excluye del cobro de IVA, ¿sí? Adicionalmente, los artesanos están incluidos en el régimen RIMPE. Entonces, ellos no van a gravar con IVA sus productos y la declaración se va a llevar al casillero 403 como se lo ha venido haciendo. Esa parte no va a cambiar porque son productos que están exentos o con tarifa cero, no están grabados con IVA. En Claro, cuanto a... sí, en eso estoy, perdón, un momentito, sí, en eso sí estoy clara, sino que, por ejemplo, como están como negocio, RIMPE, negocio popular, o sea, ahí esa partecita no es lo que no entiendo bien, o sea, cómo se tendría que hacer la declaración en ese sentido. El RIMPE Negocio Popular no necesita hacer declaración porque hace un solo pago en el formulario que saldrá específicamente para este grupo de contribuyentes y lo que se va a pagar es el valor de la tabla, $60 y nada más. No existe un valor de pago diferenciado del IVA. Los $60 o el valor que resulte de la tabla viene a ser el pago del IVA y del impuesto a la renta. Perdón, pero por ejemplo, ¿qué pasa en los talleres así que son muy básicos y prácticamente antes con la modalidad anterior no pagaban ningún valor? Se les estaría perjudicando porque hay muchos talleres que trabajan el mismo dueño, tienen la calificación artesanal y manejan valores bajísimos de facturación. Entonces, o sea, haciendo el pago único de los $60 es también un poco perjudicial esto. Sí, todos debemos comprender un poquito que el espíritu de la ley no venía con el fin de bajarnos de impuestos, ¿no? Sino de mejorar la recaudación. Entonces, claro, si antes en el RICE teníamos gente que pagaba valores mucho menores y hoy la tabla se ha establecido en un mínimo de 60 y de ahí es progresiva de acuerdo al nivel desde los 20,000 hasta los 300,000 que estarían dentro de este régimen. Perfecto, por supuesto. Sí, bueno, no sé si de parte de Facebook tenemos alguna pregunta. Caso contrario, avanzaríamos. Tenemos a Ismael también que nos pide la palabra. Lo dejaríamos para la siguiente parte, ¿ya? Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Sabes que te cuento que en Facebook está clarísimo, no tenemos comentarios aún. Podemos continuar, por favor. Excelente, excelente. Vamos Excelente, súper. sigamos. Perfecto, en honor al tiempo. Vamos, creo que estamos bien en la agenda. Bien, vamos a hablar ahora un poquito, ya que tenemos el esquema un poquito claro, o un poquito más claro sobre lo que es el RIMPE, la división del negocio popular, del emprendedor, pues vamos a hablar de la facturación electrónica. En concordancia con la disposición transitoria cuarta de la ley que ya se estableció, se leyó, ¿sí? En la resolución 24 del año 2022, se estableció ya las características más claras de los sujetos que vienen a ser parte de de estos regímenes y que están encaminados al cumplimiento de la facturación electrónica. Tal es así que el artículo 1 nos habla de que los sujetos pasivos que están obligados a facturar, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución todavía no se encuentran obligados a emitir, ¿sí?, comprobantes de retención en la modalidad electrónica, deben incorporarse a este esquema, es decir, a la facturación electrónica, hasta el 29 de noviembre del 2022, fecha en la que se cumple el año de la publicación de la ley. Asimismo, en dicha resolución emitida por el Servicio de Rentas Internas,
y aquí voy a hacer una aclaración. Nótese que la ley tiene un reglamento, la ley sale de la Asamblea en concordancia con lo que ha mandado el Ejecutivo, pero con una aprobación, digamos, de la Asamblea. El reglamento le corresponde solo al presidente de la República, que lo emitió mediante decreto ejecutivo el 29 de diciembre del año 2021. Pero para todo lo que falte regular en estas dos normas que van de la mano, viene la potestad facultativa del Servicio de Rentas Internas para emitir las resoluciones que nos aclaran todo lo que conlleva ya los procedimientos más expeditos, más claros para los contribuyentes. Es por eso que existen las resoluciones, y como en el caso que estamos hablando, la número 24, y en su artículo 2 nos aclara que las personas naturales y sociedades que no sean considerados sujetos pasivos del impuesto a la renta, pero que se encuentren obligados a facturar. Hablamos de, por ejemplo, sociedades sin fines de lucro y cualquier otro tipo de sociedad que esté dentro de este grupo, que no sean considerados sujetos pasivos de impuesto a la renta, es decir, no tienen que pagar impuesto, pero se encuentran obligados a facturar, y que a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución todavía no se encuentren obligados a emitir comprobantes de venta complementarios en la modalidad electrónica. También deben incorporarse al esquema de facturación electrónica o de emisión de comprobantes electrónicos hasta el 29 de noviembre. Entonces, con este artículo lo que hicieron es coger a todos, poner en un solo saco y obligarles, ¿sí? El artículo 3, de la misma forma, para no dejar a nadie fuera, dice: todos los que sean calificados como agentes de retención por el Servicio de Rentas Internas, incluidos los contribuyentes especiales, deben implementar obligatoriamente la versión ATS de comprobantes de retención, de conformidad con una ficha técnica que se emitió para comprobantes electrónicos y que está disponible en el portal. Es decir, adicional a que usted esté en un RIMPE, negocio popular no va a ser agente de retención, pero el negocio RIMPE emprendedor sí puede ser sujeto de agente de retención. Para eso el SRI estaba depurando los catastros, y existen los catastros en los que siempre tenemos que estar revisando si somos parte o no. Sin perjuicio de ello, entonces, quienes están calificados como agentes de retención tienen que implementar la versión ATS. Para eso están los software actualizados, se tienen que hacer las correcciones, actualizaciones debidas, y pues ya se tiene que cumplir con la ficha técnica emitida. Y adicionalmente, para estos agentes de retención, la obligación de seguir declarando y pagando tal como lo establece la ley, de manera mensual para los agentes de retención. Asimismo, dentro de la parte neutral de la resolución tenemos las disposiciones, y en la primera nos dice que en el caso de contribuyentes que sean considerados negocios populares, la obligatoriedad de la emisión de comprobantes según la disposición de la ley, ¿sí? Y el artículo será por transacciones en las que no corresponda emitir notas de venta, es decir, cuando yo tengo una dualidad de actividades y la una no viene a ser parte del RIMPE negocio popular, ¿sí? Tal es el caso, y hay muchos casos de quienes tienen una actividad en el RUC de honorarios profesionales y a lo mejor algún otro negocio que encasilla perfectamente como un negocio popular. En la disposición transitoria segunda de la misma resolución, dice que a partir del 30 de noviembre, es decir, cuando ya ha vencido el plazo para nosotros estar incorporados plenamente en la facturación electrónica, ¿sí? Únicamente los contribuyentes que corresponde emitir notas de venta pueden solicitar las autorizaciones para
emitir comprobantes a través de máquinas registradoras y, en fin, todo lo que tenga que ver con notas de venta. Todas estas autorizaciones que están vigentes a la fecha mantienen su vigencia hasta la fecha en que tengan la caducidad. Es decir, en esos casos, a partir del 30 de noviembre, se va a mantener vigente las fechas de vencimiento de las autorizaciones. Pero asimismo, a partir del 30 de noviembre del 2022, sí puedo yo pedir autorización para documentos preimpresos, pero solo cuando yo haya obtenido la autorización para documentos electrónicos en el ambiente de producción que está plenamente establecido en el portal web del Servicio de Rentas Internas. Todos los documentos preimpresos que se mantiene o que se emiten o que se solicitan es para casos excepcionales. Es decir, que yo no pueda emitir comprobantes de venta electrónicos porque a lo mejor estoy en algún lugar en donde no existe conexión a Internet, o a lo mejor tengo un vendedor que tiene que salir a sitios donde no llega una señal de Internet, o en casos excepcionales que, no sé, se va la luz o que exista casos fortuitos. Solo en casos muy excepcionales yo puedo tener documentos preimpresos para la emisión. Sin embargo, valga la redundancia, casos excepcionales, trate usted siempre de manejar en la facturación electrónica, porque la facturación electrónica no es solo el tema de emitir, sino es el tema de que se va generando bases de datos de información, las cuales a ustedes le van a llevar a tener control de las operaciones. Todos los documentos que se han solicitado, es decir, si usted el 28 o 27 de noviembre pide un libretín de facturas con una vigencia a 1 año porque está en lista blanca, su fecha de vigencia va a ser solo hasta el 29 de noviembre. De la misma forma, explica la ley y aclara la resolución que cuando hay una persona que está dentro del catastro de agentes de retención y un negocio RIMPE emprendedor, por ejemplo, le emite una factura, así no amerite la retención, se tiene que emitir la retención en cero, ¿sí? Entonces ustedes dirán, bueno, tengo que emitir la retención tanto para el impuesto a la renta como para el IVA. No, ahí explica la resolución que solo se emite por uno de los dos impuestos y como es en cero, pero tiene que haber la emisión porque está establecido y tipificado en la ley y en la resolución de la cual estamos hoy haciendo el análisis. ¿Sí? Un poco ya entrando en la materia, la facturación electrónica y las alternativas para llegar a este cumplimiento. ¿Sí? Existe una aplicación que es el SRI y Yo en Línea. Es un aplicativo web gratuito, ¿sí? Que me permite hacer la emisión de documentos electrónicos y mantener un registro de ingresos y gastos de forma básica. Se destina a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, es decir, no es para las sociedades, es solo para personas naturales. He ahí ya una limitación. Obviamente el SRI, para llegar un poco con su aplicativo, nos dice como beneficios, le muestro que esto es gratuito, no tienen que pagar, pero ustedes saben que muchas veces entramos al portal de la página web y está en mantenimiento y ni nos han avisado. Antes, de alguna manera, hasta hace poco, no llegan los correos o los avisos de que la página estará en mantenimiento X días, X horas, etc. Me ayuda a la emisión de comprobantes electrónicos para cumplir con la ley, pero no me lleva más allá. ¿Me permite un control financiero? Sí y no, porque tiene un poco de limitaciones, o sea, no es una aplicación básica, no es un sistema con todos los elementos que debe tener una herramienta tecnológica de una naturaleza
de alcance máximo para archivos de documentos y todo. Sí tiene aquí un poco básico, pero más que todo es que más o menos que busque el SRI es llevarse un control de toda su información. Tiene también como parte de las validaciones conexión con el registro civil y con la base del RUC del mismo SRI, que los otros sistemas también ahora lo tienen y en eso no tenemos ningún inconveniente. Para acceder tenemos que tener acceso al Internet. Sí, nos habla de tener un ahorro de tiempo y dinero. El tiempo más o menos podría ser discutible. Hay una contribución al medio ambiente porque ya no vamos a imprimir los documentos, vamos a tener que manejarlos con archivos magnéticos o archivos donde almacenemos nuestros documentos PDF, 100% gratuito. Documentos que se emiten, facturas, notas de crédito, notas de débito, guías de remisión, comprobantes de retención. Los requisitos para yo poder estar con el SRI y yo en línea es ser persona natural, no obligada a llevar contabilidad. Asimismo, contar con un computador o dispositivo que esté conectado al SRI, tener mi clave de acceso a servicios en línea y mantener el certificado de firma electrónica vigente. Me detengo un poquito ahí para explicar. Para entrar a todo el esquema de facturación electrónica, yo debo contar con un certificado de firma electrónica que tiene varias modalidades y la más usual hoy en día son los archivos de extensión P12, que es un archivo encriptado que lleva la información de quien lo ha solicitado. Tome en cuenta que cuando usted pida su firma electrónica, lo tiene que hacer para poder emitir facturas, lo tiene que solicitar con RUC, porque si lo pide como persona natural con cédula, esa firma electrónica no le va a servir para emitir las facturas, la facturación electrónica. ¿Sí? Estos certificados van teniendo vigencia de 1, de 2, de 3, de 4, hasta de 5 años, ¿sí? Se manejan con una clave y usted los puede instalar en el computador para que siempre se pueda tener esa sincronización sea con el SRI o con cualquier otro dispositivo, y siempre tiene que estar vigente, porque el momento que este certificado caducó, usted ya no va a poder hacer la emisión, es decir, tenemos que estar pendientes de la vigencia y agendar el vencimiento para poder hacer la renovación. ¿Dónde lo encontramos? En el Banco Central, en el Consejo de la Judicatura, en entidades privadas como Guanataca y, en fin, un poco de entidades que hacen ahora la emisión. Sin la firma electrónica, usted no va a poder realizar la facturación electrónica. Una vez que usted ya emite los documentos de facturación electrónica, va a tener la emisión de documentos de XML, que básicamente viene a ser el código fuente de la factura, y el otro que es el RIDE, que viene a ser más o menos viene a ser la sincronización o la representación impresa del documento electrónico. Por eso dice RIDE, representación impresa del documento electrónico. El certificado ya está. Esto está ahí. Bien, aquí voy a tomarme unos 5 minutitos para mostrarles rápidamente. Yo entro al SRI y aquí pues con mi RUC, yo puedo elaborar y configurar mi facturación electrónica. Hola, perfecto. Sí, mientras nos ayuda proyectando toda la pantalla porque nos quedamos en la diapositiva, sí, también vamos a leer algunas de las preguntas que nos van haciendo, ¿ok? Entre ellas está una de Kenia, ¿ya? Kenia Lor nos dice, en el caso de la resolución
Ya, en el caso de la resolución que indica que para facturar al sector público en transacciones superiores a $1,000 se debe utilizar facturación electrónica, ¿correcto? Pero ¿qué pasa cuando están catalogados como negocio, RIMPE negocio popular? ¿Cómo se aplica en este caso? Como ellos bien sabemos no tienen facturación electrónica y si le venden al Estado, ¿cómo es el procedimiento? Perfecto. Esas son parte de las excepciones y de los requisitos que ya le pone la entidad pública. Si Ok. bien está establecido en la norma los requisitos de la obligatoriedad de quiénes son, yo sí puedo tener un problema con mi proveedor, y no solo con entidades públicas, sino muchas entidades privadas que hoy en día por una factura de servicios profesionales menor a $1,000, exigen que usted emita la factura electrónica ya antes de la vigencia de lo que dice la resolución. Es decir, hay la potestad del cliente de la exigencia de que usted formalice su forma de emitir los documentos de facturación o comprobantes de venta. Es ya, Ok. llamémosle un poco, la política del cliente. Ok, claro que sí. Bueno, Ismael nos hace un comentario también sobre esto que para poder cumplir con la facturación electrónica, posiblemente una solución sea añadir una actividad que esté excluyente del RIMPE para de esa manera tener la potestad de poder generar una factura electrónica, ¿no? En este caso, bueno, dice activo la facturación electrónica y realizo la declaración de julio solamente de esa factura. Son opciones, ¿no? Son posibilidades que posiblemente se pueden ir abriendo de acuerdo a lo que nos solicitan en muchos casos del proveedor. Correcto. Para añadir un poquito a eso, nada más no hay que olvidarse que las actividades que tenemos establecidas en el RUC son las que yo debo utilizar. No se olviden que hay muchos clientes. Hoy en día hay mucha exigencia de, al menos si ustedes trabajan con clientes corporativos o con clientes de mediana organización, en donde las políticas son tan claras que para poderte aceptar la factura te van a pedir el certificado de RUC donde se determine que la actividad es de servicios profesionales, por ejemplo. Entonces, eso nada más hay que tener cuidado, pero sí es una opción la que nos da nuestro querido participante. Perfecto. Teníamos una pregunta más sobre la facturación electrónica relacionada con los puntos de emisión, ¿ok? Y teníamos una manita levantada, me parece, en este caso. Bueno, en esa parte de los puntos de emisión, no sé si podemos responderle esta parte y pasaríamos una manita levantada para ya de alguna manera ir cerrando, tomando en cuenta que estamos cerca de llegar a las 9, pero tenemos en cuenta de que tienen sus consultas, sus preguntas. Sí, perdón, ¿me repiten la pregunta de los puntos de emisión, por favor? Sí, precisamente es. Los transportistas facturan de forma electrónica y cómo se maneja el tema de los puntos de emisión. Ya, en los puntos de emisión igual se tiene que tener algún aplicativo de facturación electrónica, se tiene que manejar con la firma electrónica en este caso del punto emisor, de la persona con quien tiene el RUC de asociado al transporte o alguna cosa, y igual todos están dentro de lo que la normativa exige. Transportistas tienen que emitir la facturación electrónica porque no están dentro de las exclusiones de la ley, ¿no? Correcto. Tenemos el paso aquí, una manita levantada. Permítame revisar. De Fernanda. Fernanda Chaglio. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por todo lo que nos ha podido darnos como conocimiento, pero yo tengo aquí una duda de acuerdo a lo que ahorita nos está diciendo sobre el tema de los transportistas de punto de emisión.
Yo manejo dos empresas, ¿no? Uno que es de transporte público y otro que es de transporte pesado, que bueno, en el de transporte público, al momento de ser físico, nosotros nos manejábamos con las facturas del socio, se podría decir, en donde él nos colocaba el resumen de las facturas utilizadas como compañía de su punto de emisión, para nosotros en el informativo de la declaración semestral ponerlo el tema del resumen, se podría decir. Y también igualmente subir al ATS en el casillero 372, si no me equivoco, pero ahí mi duda es, ¿ellos cómo van a hacer? O sea, yo también igualmente comparto lo que usted dice, el ingeniero, en el tema de que tenemos que facturar a los socios bajo el RUC de la compañía que le da su punto de emisión, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo. Así es. Ya, pero ya, o sea, entonces ya no tendrían que ellos hacer una facturación aparte, porque pónganse, a veces ellos hacen su transporte, qué sé yo, esporádico y ellos a veces facturan y a nosotros lo que nos dan es como informativo. Entonces, ahí, ¿cómo va a ser el cruce? A ver, lo que, como estaba establecido antes, es que las compañías, el punto de emisión viene a ser el vehículo del socio, ¿no es cierto? Ujú, En este caso, el socio. Entonces, el socio lo que hacía es dar la factura a la compañía para sustentar el viaje que había hecho. ujú. Ya. Ujú. Entonces, él también está obligado a emitir la facturación electrónica, Ya, porque entonces sí no están está, obligados. claro, no está excluido, porque en ninguna parte de la ley se ha visto que diga, salvo que más adelante alguna resolución se especifique con esto, pero hasta como está ahorita las resoluciones emitidas, no hay ninguna, digamos, exclusión como para que el socio siga manteniendo su facturación anual. Recuerden que lo que está dentro de las exclusiones desde el transporte está establecido y tipificado, o sea, no existe una diferenciación ahí. Claro, entonces yo tendría que entonces decirles ahorita a los socios que tienen que sacar su facturación electrónica y facturarnos a nosotros como informativo, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que ellos hacen. Claro, claro, tal como De se viene haciendo, pero viene con una factura electrónica. electrónica. Perfecto. Sin perjuicio de ello, como la ley no tiene esa aclaración en ese sentido, pensaría yo que lo mejor es solicitar por medio de una consulta vinculante en el caso específico de los transportistas, porque no tenemos una norma específica que que nos determine ni nos diferencie de lo que veníamos haciendo. Porque yo en su momento, cuando ya nos dieron esta notificación de que para noviembre todos teníamos que llevar, yo hice la pregunta al SRI y bueno, y en el call center, pues no, es lo que me supieron indicar, que ellos no, que ellos van a seguir manteniendo su facturación electrónica, lo único que sí la compañía como tal, como es su facturación física, pero solamente la compañía como tal iba a hacer la facturación electrónica. Entonces, ahorita como quien dice, cae a lo que usted me está indicando. Entonces tendríamos ahorita que averiguar o esperar hasta noviembre qué es lo que va a pasar con ellos. Claro, ¿qué es lo importante tomar en cuenta? Que cuando usted llama al call center, usted no tiene el sustento de que eso en realidad sea así. Entonces, Ya. cuando usted tenga la consulta vinculante, le van a responder por escrito y con algún sustento Ah, específico en el cual le den a conocer cómo va a ser el procedimiento. Mientras y eso tanto, tengo que mientras hacer, tanto, tengo que enviarlo e ingresarlo por trámites ahí en oficinas del exacto, SRI. exacto. Eso es una consulta vinculante porque como no existe ahorita norma y si llama usted al call center, mañana le van a decir, no tiene un documento que nosotros le hayamos respondido. Ah, sí, eso sí es cierto. Entonces, eso es ahí la mejor sugerencia, Ya, ok. Listo, ingeniero, muchas gracias. a la orden. Entonces, avancemos un poquito, no sé, Ricardo, ¿tienes otra consulta por ahí? Perfecto. Bueno, igual mencionarles de que se va a estar pasando dentro del chat precisamente un link, ¿no? Para que ustedes lo puedan llenar. Si de pronto están necesitando precisamente el tema de la facturación electrónica, nos pueden ahí dejar sus datos. Otro tema también relacionado justamente con lo que mencionaban es que precisamente la herramienta Perseo Software tiene o está diseñada o detallada
para el manejo de lo que son las operadoras de transporte. En este caso se configura precisamente cada uno de los puntos de emisión dentro del código informativo y vamos a poder realizar con la firma electrónica del representante legal de la compañía la facturación de cada uno de los puntos de emisión, ¿sí? Entonces, ya les están dejando dentro del chat también el link, ¿sí? Y para ir cerrando, vamos a ir con algunas preguntas que nos quedan sobre, bueno, tema de facturero electrónico. Eso igual ya nuestro invitado Edwin, el ingeniero Edwin Lara, les va a dejar, por favor, ahí sus datos para que igual puedan hacerle todas las consultas que queden pendientes, ¿no? Y les sepa también el guiar con este tema de la facturación electrónica. Si de pronto por ahí ya no nos da el tiempo, el ingeniero está presto para poder responder cualquier duda que ustedes tengan. Le dicen que precisamente vienen de este taller, del taller de facturación electrónica de la Escuela de Negocios Perseo, y obviamente nuestro ingeniero les va a poder guiar mucho mejor. ¿Ok? Chéverísimo, chéverísimo, Ricardo. También a todas las personas de Facebook les dejamos anclado en un comentario el enlace para que puedan dejarnos sus datos. Si ustedes quieren conocer un poco más de Perseo, si necesitan también un sistema que les ayude justamente con la facturación, con las firmas electrónicas, pues con todo gusto aquí estamos para ayudarles. Eso nomás, también en este chat acabamos de dejarles un mensaje. También al finalizar también la reunión, les volveremos a dejar para que por favor nos puedan dejar sus datos. Muchísimas gracias. Y pues Ricardo, Edwin, continuemos por favor. Muchas gracias. Perfecto. Claro que sí. Coméntenos, Edwin, ¿puede proyectarnos por favor su Sí, pantalla sí, precisamente? justamente estaba en el tema de... Correcto. Mientras tanto, bueno, yendo a la parte de las preguntas, tomamos en cuenta que dicen que ofrece servicios dentro de los servicios contables y está catalogado como RIMPE, ¿dónde estaba? Negocio popular, me parece que era, ya se me perdió el chat aquí. Ya, sin embargo, tomemos en cuenta las excepciones, ¿no? Cuando se maneja honorarios profesionales, obviamente pasa a ser régimen general. Caso contrario, tenemos que tomar en cuenta el monto, ¿verdad? Sí, ahí hay que tener en cuenta algo muy importante y gracias la pregunta, Ricardo. Si yo como persona natural me inscribo en el RUC con mi título de contador para ejercer actividades, me van a catalogar como honorarios profesionales, ¿sí? Cuando yo tengo una compañía cuyo objeto social es el servicio de contabilidad, posiblemente la retención me van a hacer por el 2%, porque son servicios. Pero hay que considerar que, en cambio, esa compañía, al ser una sociedad, tiene que cumplir los requisitos de llevar una contabilidad, de tener un contador y toda la formalidad posible. Entonces, eso hay que diferenciar. Cuando yo saco como persona natural con el título que me faculta, sea de contador, sea de abogado, de economista, de ingeniero civil, a prestar esos servicios, entonces se me va a catalogar. ¿Por qué? Porque tengo un título profesional que me faculta. Bien, un poquito para todos y gracias, Ricardo, la aclaración. En todo caso, para las compañías de transporte, Perseo tiene la solución y a seguir en el pasado y emitiendo facturas manuales, pues si hay la solución, yo creo que lo mejor es encaminar a todos los socios a que cumplan con algo que les va a facilitar muchísimo el trabajo, tanto a la compañía como a los socios. En todo caso, volviendo un poquito al tema y para cerrar, ¿qué necesito yo para estar en la facturación electrónica? Ya las cosas finales. El SRI nos da una alternativa, es una aplicación básica, pero podemos tener otras soluciones en cuyos requisitos vamos a tener la firma electrónica vigente. Es decir, primer paso, firma electrónica. Constar en el SRI en lista blanca. Si yo estoy con deudas en el SRI, no voy a poder acceder. Contar con la clave y el usuario actualizados. Realizar una sincronización con la página del SRI, es decir, hacer que el software se conecte al SRI para que simplemente
yo tenga el envío automático desde el software, en este caso hablamos de Perseo, para que estos documentos vayan y se aprueben automáticamente, ¿sí? Para realizar esta sincronización tengo que haber solicitado la autorización de documentos en el módulo de producción de la página web del SRI. Y claro, ¿de qué más me sirven estos software? Es para generar mis documentos y tengo que crear o hacer la importación de mi base de clientes, de mi base de productos y servicios y obtener distintos reportes, no solo para el sustento de declaraciones, sino para saber cómo van mis ingresos. Mis aplicativos me sirven para hacer estadísticas, para conocer incluso en línea cómo va el comportamiento financiero de mi entidad, de mi negocio. Entonces, es un camino a la tecnología lo que básicamente nos están haciendo llegar, y yo creo que es momento de dar ese salto para los negocios, especialmente para los PYME emprendedor. Les dejo mis datos, espero que hayamos podido ampliar un poco este conocimiento, satisfacer algunas dudas. La ley siempre tiene algunos vacíos por ahí que a medida que se vaya implementando van a ir saliendo. Y lo más aconsejable, como les decía, es posiblemente en casos muy puntuales ir por la consulta vinculante, que es el sustento que ustedes pueden tener. No siempre la mejor solución es llamar al call center del SRI. Gracias por su atención. No sé si tengan alguna consulta adicional. Ricardo, Marcos, devuelvo la palabra. Dejo mis datos en la presentación en la pantalla. Excelente, excelente, ingeniero Edwin Lara. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Sí, bueno, nos falta tiempo realmente en estos temas, en estos chats, pero precisamente estamos en ello, ¿no? Recuerden seguirnos en la Escuela de Negocios Perseo, en nuestra fanpage, en nuestros grupos, ¿sí? Y recuerden que vamos a tener este y muchos más talleres precisamente orientados en eso, en todas sus necesidades, en que puedan hacer las consultas respectivas. Agradecerles a todos ustedes. Recuerden que tanto en el chat como en la pantalla están también los datos de Strativa, ¿sí? Nuestro aliado, el ingeniero Edwin Lara, quien les va a poder orientar también, poder guiar con facturación electrónica, con el manejo de Perseo Software también. Entonces, ustedes ahí lo pueden escribir. Recuerden que si quedaron por ahí alguna duda, alguna pregunta, vamos a poderles responder ya al interno directamente el ingeniero Edwin Lara. Y bueno, de parte mía, decirles a todos ustedes muchas gracias. Gracias por estar aquí, por seguirse capacitando con nosotros. Realmente este taller es hecho por ustedes. Gracias obviamente al apoyo de Perseo Software. Agradecerte también, Marco, por estar aquí acompañándonos, con la gente de Facebook también. Entonces, decirles a todos ustedes, pues nos vemos en una próxima ocasión. Ingeniero Edwin Lara, mi amigo Marquito, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Ricardo. Y cualquier cosa, también que nos dejen sugerencias de los cursos de temas que puntualmente quieran saber para irlos preparando para el futuro. Esta escuela continúa de largo. Te agradezco, Marquito, Ricardo, y a todos los presentes, muchas gracias, su tiempo y su atención. Edwin, Ricardo, también me uno a sus agradecimientos. Muchísimas gracias. Igual a todas las personas que están aquí presentes y se han quedado hasta el final. Es increíble ver que sin duda les encanta capacitarse y para eso estamos aquí, para eso está creado la Escuela de Negocios. Les invitamos a que puedan también después de esto, si aún no nos sigan, seguirnos en nuestras redes sociales, sí, tanto en la Escuela de Negocios como en el Sistema Contable Perseo, para que ustedes se vayan enterando a diario todo el contenido que nosotros tenemos para ustedes, todo el contenido de valor. Y pues bueno, que tengamos una excelente noche. Ahí están los datos en el chat, por favor, tanto del ingeniero Edwin como también de los datos para que puedan interesarse y conocer más sobre el sistema contable. Que tengamos una excelente noche y un resto de semana. Hasta luego. Chao, chao. Ha sido un gusto total. Hasta luego, un gusto. Chao, chao. Hasta luego, un gusto.